La neuropatía por diabetes es la complicación crónica microvascular que más duele y que más afecta la calidad de vida. Existen algunos puntos clave a tomar en cuenta en su tratamiento para disminuir en primer lugar las molestias y en segundo lugar tratar de revertir esta situación. Y en este video te voy a explicar qué es la neuropatía diabética, cuáles son las causas, síntomas, diagnóstico, las opciones que hay de tratamiento y el pronóstico, cómo les va a estas personas con este tipo de complicación. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video informativo te ayude a tomar una mejor decisión junto con tu médico tratante para que bajes mucho esos síntomas y te esfuerces con estas recomendaciones tratando de revertir este tipo de neuropatías. Entonces, primero que nada, ¿qué es la neuropatía diabética? Es un conjunto de manifestaciones y problemas que van dañando los nervios de manera crónica, o sea que requiere tiempo para que esto se presente y puede generar diferentes sintomatologías según el tipo de neuropatía. Generalmente se habla de una polineuropatía simétrica y distal. Esta es la forma de afectación más común en las personas con diabetes, pero también pueden tener mononeuropatías, radiculopatías y neuropatías autonómicas. La primera de ellas, que es la más común, también se le llama neuropatía en guante y calcetín porque afecta predominantemente las manos y los pies. Y esto es porque la diabetes afecta principalmente los axones de las neuronas y va a afectar los axones o las neuronas más largas, que son los nervios que tenemos en las piernas y en los brazos. Las mononeuropatías es una afectación de un solo nervio, que no es frecuente que te duela solo una mano, solo un pie, solo un costado. Cuando eso sucede hay que pensar también en otras posibilidades. Las neuropatías por radiculopatía, prácticamente estamos hablando de afectación de los nervios de la médula espinal. Nuevamente, aquí hay que descartar que no se trate de una hernia de disco o bien de otro problema que te afecte la médula espinal, porque no es común y más adelante vamos a comentar los síntomas que te da cada una de estas neuropatías. Y por último tenemos las más complicadas y más difíciles de tratar, que son las neuropatías autonómicas. Se les llama así porque afectan predominantemente tu sistema nervioso autónomo, que es el encargado de controlar tu frecuencia cardíaca, tu presión arterial, tu temperatura, tu sudoración, y ya te podrás imaginar, cuando esto está afectado, su presión arterial es muy variable, lo mismo que la frecuencia cardíaca. Tienen sudoración excesiva o no sudan para nada. Algunas personas desarrollan vértigo, que es una sensación de movimiento o que todo da vueltas, y usualmente requieren un tratamiento y vigilancia casi de por vida. Los síntomas más comunes de la polineuropatía simétrica y distal son entumecimiento, hormigueo, calambres, sensación de electricidad en los pies, en las manos, que puede ser de tal intensidad que no te deja ni dormir ni trabajar. Estos daños en tus nervios se dan porque efectivamente las neuronas se dañan directamente por los niveles altos de azúcar. También se dañan por los niveles altos de insulina y en algún punto algunas personas desarrollan hiperexcitabilidad. Es decir, las neuronas mandan a tu cerebro señales de dolor cuando ni siquiera estás tocando nada, no estás recibiendo un estímulo doloroso. Por eso las personas con neuropatía tienen dolor, caminen o no caminen, se toquen o no se toquen con algo y literalmente no logran identificar qué lo detona, porque realmente nada lo detona. Esas neuronas disparan dolor cuando no deberían. Ante esta circunstancia es muy recomendable sí utilizar algún medicamento para bajar el dolor, pero ya llegaremos a la parte del tratamiento. Una persona con mononeuropatía, su nombre lo dice, únicamente afecta un nervio, es un solo territorio el que está afectado. Puedes tener molestias en solo un brazo, solo un costado, las mismas que la polineuropatía simétrica distal, pero nada más es un solo nervio. Ahí lo importante es descartar que no sea una neuropatía por atrapamiento. Esto es inflamación por tanto usar esa parte de tu cuerpo. Las neuropatías que generan radiculopatía, que afectan tus nervios de la médula espinal, lo puedes manifestar como una pérdida de fuerza de las piernas. Te va costando ponerte de pie o caminar cada vez más. Tienes problemas urinarios, ya sea de retención, de que no puedas orinar suficiente o completo, o de algún grado de incontinencia. Estás yendo a cada rato a orinar y algunas personas desarrollan vejiga neurogénica.
Esa vejiga se activa para sacar la orina cuando no debería, ya está fuera de tu control voluntario. Y el otro síntoma cuando tienes una radiculopatía es problemas de estreñimiento. Esos nervios también mandan señales a tu intestino para que se muevan y hagan la digestión, ¿no? Dentro de las causas es bien importante saber cuánto tiempo tenemos con el problema de azúcar o la diabetes y cómo han estado sus niveles de azúcar. Si una persona tiene un año con diabetes y siempre ha estado entre 120, 130 de azúcar, sus glucosiladas de 5.6, 5.9, es muy poco probable que tenga neuropatía. Generalmente no ocurre así. En cambio, una persona que me diga, tengo 10 años con la diabetes diagnosticada, siempre he batallado, estoy en 180, 240, mi glucosilada está entre 8 y 10%, así ha estado todo ese tiempo. En esos casos es donde ocurre este tipo de neuropatía. No solo influye el nivel de azúcar, también influye la microangiopatía, y es cuando tus arterias de muy pequeño calibre se comienzan a tapar, por así llamarle, le llega menos sangre a esos nervios. Menos sangre significa menos energía, menos nutrientes para llevar a cabo su trabajo. No pueden transmitir las señales de forma normal y se va degenerando esa neurona. También influyen otros factores, la presión arterial, el peso, tus niveles de colesterol, pero los dos primeros que te mencioné son los más importantes para establecer el diagnóstico. Que de hecho el diagnóstico es casi siempre suficiente la historia clínica, que es un interrogatorio que nosotros los médicos hacemos, donde obtenemos datos clave o datos pivote en combinación de los estudios de laboratorio, ¿no? La exploración física también ayuda para corroborar el diagnóstico y usualmente no se necesitan más estudios. Hay que hacer otros estudios adicionales si existe duda acerca del diagnóstico o bien hay síntomas, signos o algo que no encaja en una neuropatía por diabetes. Ahí el estudio de elección es una electromiografía, pero también va a depender de qué tipo de neuropatía tenemos. Una electromiografía no le va a servir para nada si sospechamos de una neuropatía autonómica. Es bien importante englobar en dónde encajamos de los 4 tipos de neuropatía que comentamos anteriormente. En cuanto al tratamiento, si la causa más importante es niveles altos de azúcar y resistencia a la insulina y microcirculación, esto es lo primero que hay que mejorar. Hay que tratar de revertir esa diabetes. En el caso de una diabetes tipo 1, ajustar lo mejor que se pueda las insulinas para controlar ese nivel de azúcar. Si no hacemos esto, los demás tratamientos casi no van a funcionar. Este es el pilar del tratamiento. Mediante una alimentación baja en carbohidratos, el ayuno correcto, bajar los niveles de estrés, regular ese cortisol, disminuir los picos de glucosa. Y también existe, claro que sí, la neuropatía como una complicación de los medicamentos. Muchas personas al revertir la diabetes van quitando medicinas y al quitar medicamento es cuando mejoran sus síntomas. Dentro de lo que yo he observado que ayuda bastante y que no está tan descrito en las referencias es la terapia física. Muchas personas con neuropatía en las manos o en los pies que acuden a terapia física mejoran drásticamente la sintomatología. Es otro punto a tomar en cuenta. Dentro de los suplementos más efectivos para esta neuropatía es el ácido alfa-lipoico, 600 miligramos una vez al día o 2 veces al día, y le tienes que dar tiempo. Este ácido alfa-lipoico a lo mejor no te hace efecto a las primeras 2-3 semanas. Quizá necesites hasta 3 meses para observar un cambio significativo. Para no confundirte, te voy a resumir. Lo más importante es revertir la diabetes, que esto incluye una alimentación, el ayuno, regular el estrés, el cortisol y picos de azúcar. Dentro de este proceso, bajar medicamento. La terapia física es otra opción. Ácido alfa-lipoico es otra intervención. Y si esto no te corrige el dolor o los síntomas, otra alternativa es utilizar medicamentos. Puedes usar pregabalina, gabapentina o este que está aquí en pantalla, duloxetina, que son la primera elección y son muy útiles para mitigar los síntomas. Estos medicamentos no te van a corregir el problema de fondo, te van a ayudar si el dolor o esos síntomas son muy molestos. Esto que hemos comentado te ayuda para la polineuropatía simétrica distal, mononeuropatías
y radiculopatías. En caso de una neuropatía autonómica, va a depender del órgano que está afectado, ¿no? Si es el corazón, si es el cerebro, si es el oído. Si tu presión arterial es muy variable, medicamentos para control de la presión. Si tu frecuencia cardíaca es muy variable, acudir con el cardiólogo para ver qué trastorno del ritmo tienes y cuál es la mejor forma de abordar eso. ¿Tienes problemas de oído, de vértigo? Ir con un otorrino porque el tratamiento va a ser bastante largo. Y en cuanto al pronóstico, podemos decir que generalmente es bueno. Las personas con polineuropatía simétrica distal, que es la más común, generalmente les va súper bien. Al revertir la diabetes y hacer todo lo que comenté previamente, van notando una mejoría en los síntomas hasta que desaparece por completo. A no ser que el daño que tengan ya sea muy extenso y muy difuso, pero esto sucede pocas veces. Las personas con radiculopatía también les va muy bien y con mononeuropatía también tienen un pronóstico bastante bueno. Ojo, si el azúcar sigue alto, si uno no se apega a la dieta o el ayuno intermitente y no podemos revertir la diabetes, no mejoramos el control glucémico, nada de eso te va a funcionar. Eso sigue siendo la clave y el pilar. Las neuropatías más complicadas son las autonómicas. Por ejemplo, personas que tienen problemas con la vejiga neurogénica, que ya no tienen un control voluntario de la micción, requieren generalmente un tratamiento de por vida para mitigar los síntomas y es muy poco probable que puedan revertir esa situación. Estreñimiento crónico, gastropatía diabética, que es cuando el estómago casi no se mueve, generalmente requieren un tratamiento bastante largo. Algunas pocas personas sí logran mejorar esa situación. En estos casos es bien importante el tratamiento multidisciplinario entre la persona que te está ayudando a revertir la diabetes o mejorar tu control metabólico y otro subespecialista dependiendo el órgano que está siendo afectado. Y recuerda, la neuropatía por diabetes es una complicación que se puede prevenir si cuidas tu alimentación, el ayuno intermitente y mantienes tu glucosa bien controlada. Una vez que la tienes, la puedes revertir aún así. Tienes que poner en práctica las recomendaciones que te estoy compartiendo en este video y ten en cuenta que existen diferentes tipos porque cada una de ellas lleva un tratamiento diferente, estudios diferentes, pronóstico y un seguimiento diferente.